Ok, vamos a las últimas, las 18. El renacimiento del humanismo. Esto lo estudiaste en la escuela. ¿A qué se refiere el escritor cuando habla del renacimiento? La época que vivían era de decadencia. Ellos se dedicaron a fomentar un renacer de la antigüedad, volver a sus fuentes, imitar sus lenguajes y estilos. El otro era un movimiento intelectual, el humanismo, y artístico que surgió en Italia en el siglo XIV y en el siglo XV. Pero estamos hablando de renacer, de volver a la literatura, de redescubrir algunas cosas del pasado. Un renacimiento, un volver a nacer, pero no un renacer espiritual, más bien era un asunto intelectual, de asuntos artísticos y cosas así, tanto el renacimiento como el humanismo. En el contexto del libro, al hablar del humanismo, ¿a qué se refiere? No se refiere al valor de la criatura humana, sino a un movimiento literario que se caracterizó por el estudio cuidadoso de las letras clásicas y por su imitación. El otro era colocar a la criatura y al valor humano por el centro del universo, pero el asunto era más intelectual y literario. ¿Quién es uno de los genios del Renacimiento y por qué? Y de seguro has oído mucho y algunos hasta vieron la película y hasta han leído su libro, Leonardo da Vinci, famoso como pintor y buenas pinturas, pero apoyó, óyelo bien, pero apoyó la ingeniería, la arquitectura, la orfebrería, la balística, la anatomía. Su ambición era ser el hombre universal, que era el ideal de esa época, hermano. El tipo estaba pasado, en verdad. Pero en verdad, bueno, tristemente, hoy en día tú sabes tantas cosas o herejías que han sacado de ahí, del Código Da Vinci. ¿Cuáles son algunas de las terribles características de los papas del Renacimiento y cuál es el caso que más te impacta? Hermano, la verdad es que no hay forma de acualirle. Eran amantes de las bellas artes. Sus planes fue llevar a Roma a los mejores artistas, dotarla de palacios, las iglesias y monumentos para hacerlas dignas de la capital de la cristiandad. Hasta la fecha. Enriquecieron la biblioteca del Vaticano. El más corrupto de todos fue eh, Sisto IV, hermano. Compró el papado, el nepotismo, la corrupción llegaron a niveles nunca antes vistos. Enriqueció a su familia, a sus 5 sobrinos. Él fue el que hizo la Capilla Sistina. Bueno, para que entienda, en ese tiempo aparecieron los Borgia, ¿sí? Los Borgia en España, que en Italia así les llamaron. Y bueno, familias, hermanos, poderosísimas, y por ahí a lo mejor tú has visto hasta la serie de ellos, y por ahí está en televisión. Jerónimo, vamos a este tipo. En resumen, ¿por qué se le condenó como hereje a Jerónimo Savonarola? En otros se le conoce como Ginorabo Savonarola. ¿Y cómo fue en su muerte? Hermanos, ya leíste mucho de él. Era un fraile, alguien que tenía un ímpetu, un deseo de que la iglesia se reformara. Estoy hablando que alguien que era de la iglesia católica. Es más adelante verás cuando lleguemos el otro trimestre a estudiar a los reformadores. Todos los reformadores salieron de la iglesia católica, hermano. Y salieron exactamente porque vieron tanto pecado, tanta corrupción, tanta maldad. Así fue Jerónimo. Fue casi dueño de la ciudad de Florencia. Hizo varias profecías que se cumplieron. Después él dijo que las profecías eran atinadas y que no eran exactamente que fuera profeta, pero las dijo y se cumplían. ¿Por qué se opuso al lujo? Se opuso él al lujo y a la ostentación en sus prédicas. Cuando el Papa le prohibió que predicara, él lo siguió haciendo. Por un tiempo lo dejó hacer, pero después lo siguió haciendo. Se le acusó de herejías falsas, hermano. Y tristemente, ¿verdad? Acabaron con él de una u otra manera. Así es, hermano, se le condenó como hereje a Jerónimo Savonarola. Y bueno, fue algo terrible. El fin del imperio bizantino. ¿Cómo y cuándo, hermanos, termina el sueño de Constantino de fundar una nueva Roma cristiana? Cuando Mahoma, y hay que aclarar que este Mahoma no es el fundador del Islam, pero es descendiente de ellos, todo el mundo le quiere llamar Mahoma ya. Bueno, el líder turco tomó la ciudad el 7 de abril de 1453 y Constantinopla fue transformándose en lo que hoy es Estambul, capital del Imperio Otomano, capital de Turquía, pues. En la cátedra de Sofía, donde un día había dedicado Juan Crisóstomo y había predicado tremendamente, ¿te acuerdas? Aquel que le conocíamos como Pico de Oro, como la voz que clama el desierto, ahora retumbaba el nombre de Mahoma. Así terminó el sueño de Constantino de hacer una segunda Roma. Terminaría. Y acabó el imperio bizantino, hermanos, o esa segunda Roma, ¿verdad? Que es lo que había quedado como un vestigio del imperio romano.
Ok, hermanos, terminamos aquí nuestra clase de historia. Por ahí les voy a mandar, voy a tratar de hacerlo así y mandarles lo más resumido posible, aunque no es tan sencillo, una guía para el examen y hermanos para que la estudien. Y por ahí les voy a estar avisando a los grupos cómo vamos a hacer los exámenes. Cuando pase un poquito más esto, estamos en la etapa más difícil, trataremos de irlo haciendo los exámenes poco a poco. Por favor, los que están pendientes y puedan apoyarnos, hermanos, para ir haciendo donativos. El que no puede, igual lo entendemos, hay quienes no tienen trabajo, pero bueno, sigamos orando unos por otros, sigamos orando por nuestra hermana Mireya. Esperamos que ya puedan darnos mejores noticias de ella. Y bueno, por todos, que Dios nos guarde y nos cuide, hermanos, y que Dios nos proteja. Se están yendo siervos de Dios y tengamos confianza, hermano. Somos de Dios, estamos en la mano de Dios. Para mí, para ti, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero es el día que lo tenga determinado. No nos iremos ni antes ni después cuando Dios lo decida. Estamos en sus manos. Dios le bendiga. Les amo en el amor del Señor. Sigamos firme, echándole ganas a los estudios. Amén.